lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mis hermanos, es el año 67 de la era cristiana y Pablo, el apóstol a los gentiles, ha sido puesto en una prisión romana. Esta vez, a diferencia de aquella ocasión que nos narra Hechos, capítulo 28, cuando Pablo fue apresado y fue puesto en una casa alquilada. Ahora, mis hermanos, él está en una fría y oscura prisión romana. Está encadenado, solo y condenado a morir. Esta carta, mis hermanos, de la que hemos leído una porción, segunda de Timoteo, se escribió probablemente ese año 67. En esta epístola encontramos las últimas palabras del apóstol de que se tenga registro. Estas palabras están dirigidas a su hijo espiritual Timoteo. Y uno debería preguntarse cuáles serían esas últimas palabras. ¿Qué tenía que decir el gran apóstol a manera de testamento para su hijo Timoteo? Bueno, mis hermanos, la carta, segunda Timoteo, contiene sobre todo exhortaciones a que Timoteo permanezca fiel en el ejercicio de sus dones, a retener la sana doctrina, a evitar el error, a aceptar la persecución por causa del Evangelio, a poner su confianza en las Escrituras y predicarlas implacablemente. Ahora, usted puede notar en esto que acabo de describir y que sería un bosquejo de segunda de Timoteo, usted puede notar que la mente del apóstol Pablo sobre todo está enfocada en que la palabra de Dios se mantenga sin error, en que además sea enseñada de la manera correcta y que se continúe predicando en todo tiempo esta palabra. Mis hermanos, el hecho de que la mente de Pablo se enfoque en estas cosas, cuando su tiempo de partir de este mundo ya está muy cerca, no es el deseo caprichoso de un prisionero, no son las ideas necias de un anciano. Más bien, Pablo ha mantenido presente toda su vida la orden de su Señor. Pues Cristo mismo lo constituyó apóstol y lo designó predicador de su palabra. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, registra las palabras de Ananías, o las palabras del Señor más bien a Ananías, cuando es enviado a Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el mismo apóstol Pablo, allá en la primera epístola a Timoteo, dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Mis hermanos, en esta carta Pablo no pierde de vista a qué había sido llamado, cuál era su ministerio esencial. La palabra de Dios, a eso había sido llamado el apóstol, a guardarla, a enseñarla, a predicarla, a transmitirla. En esta carta el apóstol Pablo encomienda a Timoteo guardar la palabra, transmitir la palabra y predicar la palabra. Cuando comenzamos en el capítulo número 1, en los versos 13 y 14, Pablo dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay un buen depósito que debe ser guardado. Y eso, mis hermanos, es lo que Pablo también llama aquí las sanas palabras.
Y esto a su vez es lo que en otras partes de esta misma carta el apóstol también llama la sana doctrina. Por ejemplo, allá en el capítulo 4, verso 3, Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El buen depósito, las sanas palabras, la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Ya en una ocasión lo hemos dicho, pero bueno, quiero repetir. John MacArthur dice acerca de la sana doctrina: es la clase de enseñanza que produce vida y crecimiento espiritual, lo cual implica que las doctrinas falsas producen enfermedad y debilitamiento espiritual. La sana doctrina lleva a la vida santa y su ausencia lleva a una vida no santa. La sana doctrina es la verdad sola, inspirada divinamente, revelada divinamente, absoluta, única, perfecta y suficiente. En ella se encuentra todo lo necesario para la salvación y para la vida de acuerdo a la salvación. El apóstol Pablo había manifestado esta misma idea en esta misma carta, en el capítulo 3. Hablando a Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera, mis hermanos, que por sus resultados, la sana doctrina puede definirse como aquella que produce salvación, que produce santificación y que además también produce capacitación para el servicio a Dios. Así que Timoteo es exhortado a esforzarse para mantener puro este depósito, libre de la contaminación de las doctrinas de hombres, porque cuando entra y se mezcla las doctrinas de los hombres, lo que se produce es muerte y disolución. Para Pablo es importante, mis hermanos, porque esta palabra produce vida, produce santificación y capacita para el servicio. Sin embargo, también es necesario que, de la misma manera que Pablo había transmitido la correcta palabra de Dios a Timoteo, ahora Timoteo la transmita y que deje a cargo de hombres fieles dentro de la iglesia esta palabra. Eso nos lleva al pasaje que leímos al comienzo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mis hermanos, sucede que Timoteo había estado ministrando en la iglesia de Éfeso. Allí recibió él esta carta del apóstol Pablo. Y cuando Pablo redacta esta carta y le exhorta a transmitir esta palabra, es porque ya cerca del final de la epístola el apóstol también le pide ahora a Timoteo que abandone esta iglesia de Éfeso para ir y encontrarse con él en Roma. Allá en el versículo 9 del capítulo 4, Pablo le dice: procura venir pronto a verme. Timoteo, yo ya estoy próximo a la muerte, procura venir pronto a verme. Pero antes de irte, antes de que te vayas, Timoteo, encarga la palabra a hombres aptos, idóneos, que sean para enseñar, porque esa palabra debe pasar a las siguientes generaciones. Esta transmisión no debe detenerse nunca, este proceso debe continuar. Mis hermanos, en esa instrucción de Pablo a Timoteo,
se abarca 4 generaciones de creyentes. En primer lugar está esa generación de los apóstoles, que incluye al mismo apóstol Pablo, que recibieron la enseñanza directamente de Cristo. Después está una segunda generación, es a la que pertenece Timoteo, que había recibido la palabra, en este caso del mismo apóstol Pablo. Luego está una tercera generación, la de los hombres fieles, quienes iban a recibir la enseñanza directamente ahora de Timoteo. Y luego viene una cuarta generación, esos otros que serían enseñados por aquellos hombres fieles a quienes Timoteo debía instruir. Esta, mis hermanos, es una cadena que comienza con el Señor mismo y pasa a los apóstoles y a la siguiente generación y a la que sigue, y que dura hasta el día de hoy. Ahora, debo decir que esto no es una sucesión apostólica como muchos lo han querido ver. Más bien es esa cadena de transmisión, de enseñanza de la palabra de Dios, que no va a ser interrumpida jamás hasta que Cristo mismo regrese a esta tierra por segunda ocasión. Mis hermanos, esto es importante, porque nosotros en la actualidad somos parte de esa cadena. Nosotros somos otro eslabón de la cadena. Esta iglesia, mis hermanos, que pronto va a cumplir ya 55 años de vida, también ha enseñado la palabra. Y yo quiero que usted sepa que a nosotros nos preocupa seriamente, nos preocupa profundamente que esta palabra sea transmitida con fidelidad a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Lo hemos comentado mi hermano David y yo en varias ocasiones. Sí nos preocupa que se levanten las nuevas generaciones y puedan ser instruidas, y ellos adopten esta palabra tal como el Señor la enseñó, y después pueda seguir siendo transmitida a las generaciones que vienen. ¿Por qué, mis hermanos, es tan importante esto? ¿Por qué era esta la preocupación al final de la vida de Pablo? Este asunto precisamente. Bueno, encontrar la importancia de cierta manera es simple. Mis hermanos, en la palabra de Dios está el poder de dar vida a los pecadores. Y en esta misma palabra también está el poder para santificarlos. Es decir, que la palabra contiene toda la instrucción necesaria para que los hombres lleguen a ser como Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, esta es una palabra vital. Es una palabra necesaria para la subsistencia de la iglesia, para la permanencia de la obra salvadora de Dios en esta tierra. Por eso es importante. Por eso Pablo lo seguía teniendo en mente hasta sus últimos momentos de vida. Pablo, el apóstol, de la manera que nosotros, él también había recibido esa instrucción que nosotros llamamos la Gran Comisión. Esas órdenes o esa orden dada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y que el apóstol Pablo había hecho también parte de su vida, había hecho la meta de su ministerio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, hacer discípulos, como ya lo hemos escuchado en predicaciones anteriores, es la tarea principal de la iglesia, hacer discípulos. Eso había estado haciendo Pablo todo su ministerio. Esa sigue siendo la meta que la iglesia tiene en esta tierra, hacer discípulos.
Tal vez usted se pregunte, ¿y cómo se hacen los discípulos? ¿Qué debo yo hacer para cumplir esta palabra, hacer discípulos? Mis hermanos, hacer discípulos, Jesucristo nos lo dice de una manera concisa, breve. Id, dice el Señor, id. Yendo, mis hermanos, yendo a predicar el Evangelio es el primer paso para ser discípulos. Ya hablamos de eso. Bautízalos, es decir, intégralos a la iglesia. Ese es el segundo paso para ser discípulos. Enséñales que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Ese es el tercer paso para ser discípulos. Yendo, bautizándolos, enseñándoles. Mire, yo he escuchado a algunos decir, bueno, yo ya le hablé a fulano, a mi vecino, a mi familiar, a mi amigo, y yo ya cumplí. Si él en algún momento se integra a una iglesia, ya es cosa suya. Yo ya le prediqué el Evangelio y ya es salvo. Ya lo que pase de ahí en adelante ya no me concierne. Bueno, quien así piensa no está entendiendo la palabra de Dios. También he escuchado a otros que dicen, bueno, yo ya acepté a Jesucristo, ya soy salvo. Ese asunto de reunirme en la iglesia, de congregarme, de aprender en el instituto bíblico, en lo que no se me da, no tengo mucho tiempo, pero como ya acepté a Cristo, ya no me preocupo, ya soy salvo. Bueno, quien piensa también de esa manera está equivocado, no ha entendido la palabra. Hacer discípulo es haber escuchado el Evangelio, haber sido bautizado y agregado a una iglesia y además permanecer en la enseñanza de las cosas que el Señor mandó. El apóstol Pablo había hecho suyo este mandamiento y ahora que está cerca de partir de este mundo, está pasando la estafeta a su hijo Timoteo. Y ahora Timoteo tiene que encargarse de hacer esto mismo. Mis hermanos, vamos a centrarnos un poco en esta tercera cosa que el Señor habló de hacer discípulos en la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque eso es lo que Pablo tenía en su mente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es lo que está encomendado a Timoteo. Ahora, debo decirle que estas palabras de nuestro Señor son un mandamiento que se debe cumplir en cada generación de cristianos. Es esa cadena de la que le estoy hablando. Mis hermanos, hacer discípulos está directamente conectado con la enseñanza de los mandamientos de Cristo. Lo acabo de decir, hacer discípulos está directamente conectado con la enseñanza de los mandamientos del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces llevarán fruto y entonces serán mis discípulos, dice el Señor. Ahora, mis hermanos, volviendo a las palabras de la Gran Comisión, yo quiero explicarle algunas cosas. Volviendo a esta parte de la enseñanza que es tarea de la iglesia, quiero explicarle algunas cosas. Mire, primero es necesario decir que estas palabras de Cristo son excluyentes en varios sentidos. Es decir, mis hermanos, que cuando el Señor habla de la enseñanza de estos mandamientos de Cristo, el Señor excluye algunas cosas. En primer lugar, el Señor no está incluyendo a los incrédulos, los excluye. La enseñanza de lo que Cristo había transmitido a sus discípulos solamente es para aquellos que han venido a ser discípulos de Cristo. Los que no han nacido de nuevo no pueden entender estas cosas y tampoco quieren.
Así que la enseñanza de la que se está hablando es exclusivamente para los nacidos de nuevo y excluye a todos los demás. Mire, déjame explicarle un poco, darle un ejemplo. Tal vez usted haya intentado enseñar en alguna ocasión a un no cristiano, ¿lo ha hecho? ¿Se ha propuesto tomar a algún conocido, algún amigo, algún familiar que no es cristiano y enseñarle algo de los mandamientos de Dios? Bueno, si lo ha hecho, tal vez usted se ha dado cuenta de lo inútil que resulta hacer eso, o de lo poco que ellos pueden entender, y mucho menos lo que ellos puedan llegar a practicar de esto. Mire, en mi experiencia personal, bueno, yo lo he visto muchas veces, pero déjeme darle un ejemplo práctico. Mire, allá en la consejería familiar que he tenido la oportunidad de atender, bueno, resulta, mis hermanos, que a veces llega gente que no pertenece a la iglesia por una razón u otra, no sé qué pudiera ser, pero hay gente que a veces viene y trae algunos problemas, sobre todo de índole familiar. Y bueno, ellos vienen y bueno, uno tiene que decirles que ellos tienen que ser, de acuerdo a la Escritura, pues buenos maridos, buenas esposas, buenos padres o buenos hijos, etcétera. Y bueno, cuando uno está diciendo eso, hasta allí la cosa va bien, eso lo entienden. Pero cuando uno trata de explicarles por qué es que deben ser así, bueno, la cosa ya cambia. Y cuando uno además intenta también explicarles de qué manera, mis hermanos, deben poner en práctica esto, bueno, la cosa se complica todavía más, llegando hasta un asunto imposible. Tratar, por ejemplo, de explicarles que debemos ser buenos maridos o tienen que ser buenas esposas, porque esto es un mandamiento de Dios al cual nos tenemos que sujetar y que además tiene como meta o como fin el reflejar el amor de Cristo por la iglesia, y usted se los dice, bueno, entonces empiezan a verlo un poco raro, piensan que a lo mejor perdió algún tornillo. Para ellos esto no tiene el menor sentido, porque está hablando usted a un entendimiento no regenerado. De manera, mis hermanos, que enseñar los mandamientos de Cristo es algo que atañe solo a los que han llegado a ser sus discípulos. Este asunto de la enseñanza es excluyente, deja fuera a los que no son cristianos. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, es importante decir que las palabras de la Gran Comisión también son excluyentes en cuanto a lo que se enseña. No solo en cuanto a quién se enseña, sino además en lo que se enseña. Que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. La tarea de la iglesia, mis hermanos, no es enseñar nada más que las cosas que Cristo mandó. Y es preciso tener eso en claro, porque muchas iglesias en la actualidad han perdido de vista el punto correcto. Mire, déjeme hablarle un poco de esto también. Hay grupos o congregaciones en la actualidad que enseñan, por ejemplo, que usted tiene que seguir a los hombres y venerarlos, porque el líder fulano es un apóstol, o porque es un profeta, o es un santo, y entonces tiene que seguir al líder. Esas son enseñanzas de sectas. Hay otros grupos o congregaciones donde se enseña a hacer la guerra al diablo y a los demonios, ¿lo he escuchado? Y allí ve a la gente que asiste a esos grupos vestidos con ropa de camuflaje al estilo militar, clavando estacas en las esquinas de las calles. Y ellos piensan que eso es lo que Cristo les mandó a hacer, o eso les han enseñado. Hay otras congregaciones, hay otras que te enseñan cómo llegar a ser millonario. Allí te dicen que como eres hijo del rey, no tienes por qué ser pobre, tienes que ser rico. Bueno, hay otras que te dicen cómo hacer milagros. Hay algunas más que te ponen a bailar, a brincar. Hay otras que te dicen cómo realizar toda suerte de rituales. ¿Quieres ser parte de la iglesia? Haz este ritual. ¿Quieres recibir el perdón de los pecados? Haz aquel otro ritual, etcétera. Todos rituales religiosos. Hay otras congregaciones donde te enseñan a hablar en hebreo
Bueno, eso es algo más reciente. Sería bueno saber en qué parte de la Escritura se basan para esto. Bueno, yo creo que en ninguna. Hay algunas otras donde lo que te dan en lugar de la predicación de la palabra son clases de superación personal. Pero ¿sabe qué es lo que ahora está más de moda todavía? Lo más reciente. Bueno, que ahora vas a una congregación y ya no te enseñan nada. Solamente vas a divertirte a la iglesia, a pasar un buen rato, a contemplar un show. Ya no cantan, ya no leen la Biblia, solamente van a ser espectadores de un buen show. Mis hermanos, sin duda, algo que caracteriza a todas estas sectas, grupos y congregaciones es que la enseñanza bíblica brilla por su ausencia. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu, ya vislumbraba estas cosas. Hablando proféticamente, Pablo ya nos anunciaba de esto. Ahí en esta misma segunda epístola de Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias es sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mis hermanos, la verdadera doctrina, la sana doctrina, no son deseos de hombres, es la voluntad de Dios. Todas las cosas que os he mandado, mis hermanos, en palabras de Cristo, todas las cosas que os he mandado, son todas las enseñanzas que Cristo transmitió a sus discípulos y que ellos a su vez, inspirados por el Espíritu de Dios, registraron de manera escrita, explicando y ampliando esa enseñanza, tal como la tenemos en todo el Nuevo Testamento. William Hendrickson hace una útil reseña de lo que pudiera comprender esa enseñanza de Cristo. Escuche lo que dice este teólogo. Que tal enseñanza no debe cesar cuando una persona ha sido bautizada, se entiende de las palabras, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Considérese, dice Hendrickson, inciso A, todos los maravillosos discursos de Cristo. Inciso B, todas sus parábolas. Ahora, tanto los discursos como las parábolas incluyen una gran cantidad de mandatos, tanto implícitos como explícitos. Entre ellos están, inciso C, dichos preciosos, tales como permaneced en mí, o que os améis unos a otros, o amad a vuestros enemigos, o niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Inciso D, predicaciones específicas y promesas o garantías. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O también, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Inciso E, añádase a todo esto las lecciones sobre la cruz, la hipocresía, la proclamación del Evangelio, la oración, la humildad, la confianza, el espíritu perdonador, la ley, etc. Inciso F, y no está el relato de la permanencia de Cristo sobre la tierra, las narraciones de sus viajes, sufrimientos, muerte, resurrección, y todo esto lleno de mandamientos explícitos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¡Qué orden!, dice William Hendrickson, para los 11 en primer lugar, y para todos los maestros, pero en un sentido ciertamente también para toda la iglesia, todos sus miembros,
Cada miembro verdadero es un testigo. Mis hermanos, deberíamos saber todas estas palabras, enseñanzas de Cristo, y deberíamos también estar ocupados en enseñarlas a otros. Estas cosas, mis hermanos, tienen que ser enseñadas a cada creyente. Y hay que decir que la instrucción no termina nunca en esta vida. Cuando hablamos de todas las cosas que el Señor nos ha mandado y que tenemos registradas en la palabra de Dios, déjeme decirle que no hay un día en que usted se gradúe. No hay un día donde usted diga, ya terminé todo el curso y ya me retiro de aquí. No, eso no va a pasar. Esta enseñanza es para todo el tiempo que usted esté en este mundo. De manera que cada oportunidad de enseñar, cada oportunidad de aprender debe ser tomada. Es el cumplimiento de la orden del Señor Jesús. Y así, mis hermanos, lo entendió Pablo. Y así lo transmitió también a Timoteo. No pierdas las oportunidades. En cada momento enseña, en cada momento aprende. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la palabra de Pablo a su hijo Timoteo, porque eso es lo que Pablo había entendido. Ahora, mis hermanos, si ustedes también están entendiendo estas cosas, yo les exhorto a ser obedientes a esta palabra. Porque además, déjeme decirle que usted no tiene excusa. Porque esta iglesia se ha encargado de tener algunos espacios para la enseñanza de la doctrina de Cristo. Porque, mis hermanos, aparte de este tiempo de la predicación, también tenemos un instituto bíblico, al cual quisiéramos, mis hermanos, que todos ustedes lo aprovecharan. Tenemos clases los domingos y tenemos clases los sábados. Tenemos clases para gente recién llegada a esta iglesia, pero también para aquellos que ya tienen tiempo de venir a esta iglesia. Tenemos algunos cursos que se dan esporádicamente y tenemos clases también en las células. Tenemos un culto en la tarde donde además se enseña a cómo obedecer esta palabra. No solamente se explica, se exhorta a que sea obedecida. Sin embargo, mis hermanos, la mayoría no aprovecha estas oportunidades. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que nos hemos hecho mi hermano David y yo muchas veces, no una, muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué, habiendo todas esas oportunidades, no aman aprender la palabra? ¿Por qué no regresan a los cultos? ¿Se han entendido que el domingo es para el Señor? No medio domingo, no 2 horas del domingo. ¿Por qué no regresan en la tarde? ¿No aman aprender la palabra? ¿Vivir la palabra? Bueno, es un asunto que no nos hemos respondido. Algún día yo creo que el Señor nos va a decir, bueno, la iglesia no iba por esto y lo sabremos. Pero entre tanto, la exhortación, mis hermanos, es sean obedientes, así como lo fue Pablo, así como lo fue también Timoteo. Mire, yo sé que el diablo siempre busca el eslabón débil de la cadena. Nosotros somos un eslabón en esa cadena. Pero tú te has preguntado, tú te has preguntado qué tipo de eslabón eres. ¿Eres ese eslabón débil que se rompe? Donde la palabra quedó y no tuvo más eco, donde ya no fue transmitida, donde no fue amada, donde no fue practicada. ¿Serás tú ese eslabón que se rompe? Bueno, espero yo que no sea así. Mis hermanos, finalmente quiero decir que en las palabras de Cristo, en esta gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, también el Señor se encarga de decirnos qué tipo de enseñanza Él estaba teniendo allí en su voluntad cuando dio estas palabras a sus discípulos. Yo debo decirle que no es una enseñanza
donde solamente se transmite información. Eso no es lo que Cristo tenía en mente. No es una enseñanza donde solo se transmite información, sino donde además hay una formación, hacer discípulos, no solamente informar a los discípulos, hay que hacerlos. Estamos hablando de una palabra que ya hemos dicho, capacita, que santifica, es una palabra que se vive, que es práctica. Porque además yo debo decirte que el hecho de que tú vengas al culto y escuches la palabra, eso no te vuelve cristiano ni te hace un verdadero discípulo. Hay mucha gente que ama la información. Yo conozco a algunos, conozco a gente que le encanta, por ejemplo, leer libros, leen de todo. Digo, hay muchas cosas que ni siquiera van a practicar, pero les encanta tener conocimiento acumulado. Hay quienes les gusta ver documentales, quienes ven videos en la red, que van y toman cursos, diplomados, etcétera, porque les gusta la información. Y así hay gente que le gusta venir a la iglesia y escuchar. Pero eso no quiere decir que sean cristianos, simplemente es gente que le gusta la información. Lo que hace que una persona sea un discípulo verdadero es que ame la palabra de Dios. Y amar la palabra de Dios implica querer aprender, querer hacer parte de tu vida esa palabra y ponerla por obra. Si eso no pasa, mi hermano, lo siento, tal vez no eres un discípulo auténtico del Señor. Porque yo quiero decirte que cada vez que Cristo habló de sus mandamientos, Él habló no solamente de una información. Jesucristo cada vez que habló de esos mandamientos, de esas doctrinas, Él siempre lo hizo refiriéndose a una manera práctica. Escuche, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe. En otra ocasión el Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente los tienes en tu cabeza, sino que además los practicas. Cuando dice que los guarda, es decir, que los practicas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo había dicho en otra ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? ¿Amas a Cristo como lo dices? Entonces debes practicar la palabra. Esas cosas que has escuchado cada domingo, que has escuchado en tus clases entre semana, en las células, que escuchas por la tarde, los domingos, tienes que ponerlas por práctica, si realmente amas a tu Señor. En otra ocasión el Señor dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor estuvo siempre sujeto al Padre, obedeciéndolo en todas las cosas. Así, nosotros también debemos guardar los mandamientos y entonces permanecer ligados al Señor. Ahora, déjame decirle que este asunto de permanecer es un asunto básico para los cristianos. Es una palabra que repite Pablo, que además usaba el Señor Jesús. Permanecer, mi hermano, en Cristo es lo que te constituye en un verdadero discípulo. Permanecer en Cristo, además, es lo que garantiza que tú tienes una vida espiritual real. Ahora, Cristo habló de eso en muchas ocasiones, pero un párrafo que es bastante claro lo encontramos en Juan capítulo 15. Aquella enseñanza del Señor acerca de la vid y los pámpanos, ¿se acuerdan? Y de una manera pues bastante fácil de entender, bastante gráfica además, no solo para la gente de aquel tiempo, sino para nosotros también. Creo que todos podemos entender que si una rama está unida al tronco,
que si un pámpano está unida a ese tallo de la vid, entonces la savia corre por la rama o por el pámpano y tiene vida. Pero ¿qué pasa si tú cortas aquella rama o aquel pámpano? Se seca. Se seca, deja de tener vida. Y el Señor Jesucristo dice, entonces vienen y los echan al fuego. Ahora, estar unido a la vid, tú como pámpano, mi hermano, a eso el Señor le llama permanecer en mí. Escucha las palabras de Cristo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿En qué consiste permanecer? En guardar los mandamientos. Es decir, en esta doctrina de Cristo, vivirla. Si tú no estás viviendo la doctrina de Cristo, mi hermano, lamento decirlo, no tienes vida espiritual. Eres una rama seca que está lista para ser echada al fuego. No hay vuelta de hoja, ¿eh? Y esto lo digo porque no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias, en una gran mayoría de iglesias eso es lo que pasa. Tenemos gente que le gusta venir a sentarse y escuchar la enseñanza y luego sale y se olvida de todo. Y ni regresan después, ni practican nada, simplemente se olvidan. Ese es el tipo de gente de la que está hablando de Cristo, que se seca y es echada al fuego. El apóstol Juan decía que permanecer en Cristo es andar como Él anduvo. Es un asunto práctico, es un asunto práctico. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es una palabra que da vida cuando escuchamos el Evangelio. Es una palabra que además nos santifica cuando aprendemos los mandamientos y los vivimos. Es una palabra que nos capacita para servir cuando entendemos nuestros dones y sabemos de qué manera aplicarlos. Y es una palabra que debe seguir siendo transmitida de generación en generación. Esta iglesia, mis hermanos, 55 años vamos a cumplir. Y quisiéramos, mis hermanos, que esta iglesia siguiera siendo un eslabón fuerte, que siguiera cumpliendo con todas estas cosas que yo acabo de decir. Por supuesto, mis hermanos, que cada iglesia está constituida de miembros, y una iglesia fuerte será una iglesia constituida por miembros fuertes espiritualmente. Pero una iglesia débil es una iglesia que tiene miembros que son débiles espiritualmente. La pregunta es, ¿qué tipo de iglesia es esta? Bueno, respóndelo, ¿qué tipo de discípulo eres tú? Allí está la respuesta. Mis hermanos, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios y que el Señor nos permita ser ese eslabón fuerte y no uno débil que interrumpa la sucesión de la enseñanza de la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, sin duda es contundente, Padre. No es una palabra, Señor, que admita puntos medios, porque, Señor, hemos entendido que en un extremo están los verdaderos discípulos y en el otro, Padre, quienes no lo son. Pero no existe, Padre, un punto medio donde podamos estar parados en ambos lados, Señor, y ser gratos delante de ti. Eso no existe en tu palabra. Por eso, Padre, te rogamos que esta palabra, Señor, que hemos escuchado el día de hoy, resuene en nuestros oídos, en nuestros corazones, Padre. Que hayamos entendido, Padre, qué es a lo que tú nos has llamado al hacernos discípulos tuyos. Que amar tu palabra, Señor, no es solamente escucharla, sino también vivirla. También, Padre, enseñarla. También ser capacitados por ella, Padre. No permita, Señor, que esta iglesia sea una iglesia de eslabones débiles, de gente que ama estar sentada solamente, Padre, sino que podamos ser útiles en tus manos, moldeados por tu palabra. Gracias, Padre, por el tiempo que le has concedido de vida a la iglesia Sinaí.
por las generaciones que por aquí han pasado, Señor. Simplemente te rogamos, no por los que ya pasaron, sino por nosotros, Padre, que podamos ser gratos delante de ti y que en este tiempo, en nuestro tiempo, el que tú nos concedes, Señor, nosotros podamos ser aquello para lo cual nos has llamado, también a nosotros, así como a Timoteo, así como a Pablo, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.